Pensamos que hablar es comunicar y nos sorprendemos de que después de pasar un tiempo con una persona dé la sensación de que no se ha enterado de nada. Que hay gente que sin hablar puede comunicar mucho. Y hay gente que hablando un montón no comunica nada. Porque comunicar es llegar. No es partir, es llegar. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puig y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Lo que vamos a hacer juntos es recorrer un viaje, vamos a hacer juntos un viaje al mundo de la comunicación. Fijaos, la sensación que tengo yo es que la comunicación es el patito feo. Todo el mundo, de alguna manera, dice que sí, que está bien, pero pocas personas le prestan de verdad atención. Y muchas veces esto genera una sensación curiosa, como diciendo, bueno, si realmente es tan importante, ¿por qué no hay más personas formándose o interesándose en el tema de la comunicación? Y os voy a contar una historia que yo viví, que va a servir como una metáfora. O sea, no tiene en principio que ver nada con la comunicación, pero también tiene que verlo todo. Cuando hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado esta mañana a los ponentes magníficos que ha habido aquí, todos tenían un regalo para darnos, ¿verdad? Cosas interesantes que podemos aplicar en nuestra vida. Algunas serán más aplicables, otras menos, pero todos venían con su regalo. Nosotros prestamos mucha atención al regalo y muy poca atención al envoltorio. Yo he visto sesiones en las que personas con un inmenso regalo han puesto 40 PowerPoints delante de la audiencia, la gente se estaba cayendo a pedazos y seguían. ¿El regalo era bueno? Sí, decían cosas súper interesantes, pero el envoltorio no era el adecuado. Yo os quiero hablar del envoltorio. ¿Por qué el envoltorio? Porque el regalo ya lo sois, no es que lo tengáis, es que lo sois. Todos los que estáis aquí, todos sois un regalo para el resto del mundo. Pero como todo en la vida, los regalos tienen que estar bien envueltos. ¿Por qué es el patito feo? Porque cometemos un grave error. Pensamos que hablar es comunicar y nos sorprendemos de que después de pasar un tiempo con una persona dé la sensación de que no se ha enterado de nada. Esto nos produce perplejidad. Decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué hemos hablado? No hemos comunicado. Vosotros sabéis perfectamente que hay gente que sin hablar puede comunicar mucho. Y hay gente que hablando un montón no comunica nada. Porque comunicar es llegar. No es partir, es llegar. Y para llegar hay que tener en cuenta una serie de cosas. Porque si no todo es un partir. Y claro, partir y no llegar es hablar, pero no es comunicar. Entonces, quiero poner para vuestra reflexión algunas de las grandes dificultades que tenemos para comunicar. Algunas de las grandes dificultades que todos experimentamos como seres humanos, para poder alcanzar la mente y el corazón de la otra persona. La primera es que la comunicación auténtica es extraordinariamente compleja por nuestra condición humana. Hay una parte de la condición humana que hace que nos cueste mucho mirar al otro, estar con el otro, intentar conectar con el otro. Está totalmente enfocada en nosotros mismos y por eso no escuchamos, no observamos y muchas veces no sentimos cercanía. No sentimos cercanía, entras en un autobús, entras en un metro y enseguida todo el mundo busca su espacio. Yo no digo que hagamos mogollón, pero ¿entendéis? Cada uno busca su espacio como su distancia. Y hay una parte que es lógica, que es muy comprensible, y otra parte que es como la prevención frente a la otra persona. Y esto no nacemos así, Nos vamos haciendo así.
Es lo característico, la diferencia de escucha de un niño y un adulto. El niño tiene una escucha interesada. Le estás diciendo algo y está ahí. No está en otro sitio, está ahí. Pero el adulto tiene una escucha educada. Deja la cara puesta y se lleva la olla a Camboya. La cara te la deja. Pero ¿verdad que sabes que no está ahí? Es como, miras sus ojos y está como perdido. Y esto no hay que pensar en el otro. Gandhi decía, cuando señales a alguien con el dedo, no te olvides de que 3 dedos te señalan a ti. Está uno en el pasado, me tenía que haber comido otra tortita, o está en el futuro, tarara, ¿qué haré después? Y no está en el presente. Entonces perdemos muchísima información. Esta es una de las dificultades y por eso, cuando uno lo sabe y lo conoce, puede notar que se va, pero también puede volver. Es como la meditación. Yo practico mucho una cosa que se llama mindfulness. Entonces, hay gente que me dice, oh, esto a mí no me sirve porque, claro, yo cada 2 por 3 tengo pensamientos. Y digo, yo en una sesión de mindfulness de 1 hora puedo tener 150 pensamientos. ¿Tú? Digo, sí, claro. Pero en cuanto noto que me llevan, yo vuelvo y ese es el ejercicio, volver. Irte, te llevan y vuelves. Pues lo mismo, te despistas, pero vuelves a estar ahí. Porque la presencia es lo que te permite captar las cosas. La presencia es lo que te permite conectar con las personas, estar ahí. Estás aquí y estás ahí. Entonces, ese es el primer desafío que tenemos. El segundo es que comprender un mensaje lleva tiempo. Lleva tiempo. Y como lleva tiempo, hay que dar tiempo para procesarlo. Lo más valioso cuando tú compras un libro y lees un libro no es el momento en el que lees, es el momento en el que te paras. ¿Y por qué te paras? Porque estás reflexionando sobre lo que has leído. ¿Me vais siguiendo? ¿A que sí? Entonces, claro, lo mismo pasa en la comunicación. En la comunicación, la persona que está, como en este caso yo, transmitiéndoos un mensaje, ha de dejar un espacio. Porque vuestras potentísimas mentes están tirando de vuestra experiencia, de vuestras vivencias, y están combinándolo con los mensajes y señalándoos un camino, una guía, una referencia a seguir. Si se habla muy deprisa, sobre todo en terrenos complejos, uno se pierde no por falta de inteligencia, sino por falta de silencio. Hay una cosa preciosa que es la música. Ya hemos visto antes un ejemplo de un músico colosal aquí, ¿no?, que nos ha deleitado a muchísimos, por no decir a todos. La música, claro que está en las notas, pero yo en una ocasión le pregunté a un gran pianista cuál era el secreto de los mejores pianistas y me dijo que dominaban el espacio entre las notas. El espacio entre las notas es el silencio. Es curioso cómo donde no hay nada acaba siendo lo más importante para generar algo donde está todo. Por eso, los temas de silencio tienen muchas ventajas y además no solo te permiten conectar y ayudar a reflexionar, es que además el propio silencio calma al orador. Cuando tú guardas tu espacio silencio, puedes respirar de forma más profunda. Cuando respiras de forma más profunda, estás más tranquilo, estás más tranquila. Tercer lugar, no solo es importante que lo que se cuente sea interesante, porque esto inmediatamente capta la atención, pero para que mantenga la atención tiene que ser relevante. La diferencia interesante y relevante es muy fácil. Relevante es aquello que tú ves que interesa a tu vida, que marca una diferencia en tu vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del espacio. Me interesa las supernovas, los agujeros negros, pero en mi vida no es relevante. No es relevante. Pero a mí todo lo que tiene que ver con la condición humana, venga de la antropología, venga de la bioquímica, venga de la filosofía, venga de donde venga, no solo es interesante, sino que es relevante porque lo incorporo en mi vida. Para eso es importante entender a la audiencia. Saber, por ejemplo, que vosotros y vosotras estáis aquí porque queréis avanzar como comunicadores, queréis avanzar como oradores. No venís a cualquier foro,
Venís cada uno con vuestras inquietudes, con vuestras ilusiones, con vuestras dudas, con vuestras luchas internas, pero todos los que estamos aquí en este foro, lo que queremos es mejorar nuestra capacidad de comunicar. Entonces, conociendo eso, tú puedes adaptar el mensaje a aquellas personas que te escuchan, a aquellas personas que vienen a hablar de eso que les vas a hablar. Y hay una cosa importantísima. Mirad, yo creo muchísimo en la importancia de estimular, por ejemplo, me parece un acierto estos premios, me parece muy importante reconocer que todos los que se han puesto aquí delante, lo que han hecho ha sido fabuloso. Lo que hay que tener mucho cuidado es en generar rivalidad. Por ejemplo, imaginaros, ha habido un espacio de silencio, ha habido un espacio de descanso antes de que yo hablara, pero imaginaros que el orador que ha hablado antes que yo es colosal, justo en este espacio donde habéis estado fuera, pero que hubiera habido alguien hablando. Es colosal. Os lo habéis pasado en grande, os habéis emocionado, habéis llorado, habéis reído, habéis la pera. Y llego yo. Y claro, ¿qué es lo que quiere el ego humano? El ego humano quiere que me esté constantemente comparando. Y claro, llego yo y digo, tengo que ser mejor que él, porque ¿cómo me van a aplaudir menos que él? ¿Cómo les voy a gustar menos que él? Entro en rivalidad. Acabo de perder el foco. Porque lo importante no es quién es el mejor ponente, sino cómo llega cada ponente a cada asistente en un momento determinado de su vida. Para aquellos y aquellas que hayáis estado o estéis en un momento donde tenéis que gestionar algún tipo de crisis, haber escuchado la conferencia sobre la crisis es relevante. Para otros, a lo mejor, haber oído hablar de el yo narrador, el yo experiencial, o salirte de la zona de confort, la incertidumbre. Esto es lo que entiendo yo, que es en lo que tiene que estar centrado un orador. O sea, ha habido alguien maravilloso antes que yo, no importa. Yo no estoy aquí para luchar con él y ser mejor con él o ser mejor que él o ella. Yo estoy aquí para servir a mi audiencia, para seguir pensando en mi audiencia. No puedo perder el foco, no puedo entrar en un mundo de rivalidad, porque entonces dejo de servir. Me obsesiono con mi recompensa, estar a la altura o superior a otra persona, y pierdo para lo que estoy aquí, que es para servir a una audiencia que me está prestando atención. Y esto es muy... Fijaos, en una ocasión yo iba a dar una conferencia, yo siempre estoy nervioso ante dar una conferencia y espero estarlo toda mi vida, porque quiere decir que estoy activo, pero recuerdo una vez que subí y estaba con un poco como de miedo, o sea, que no es el nerviosismo que tengo ahora, es un nerviosismo que disfruto, era una especie de miedo. Y dije, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque me estaba enfocando en mí, no en mi audiencia. Y cuando dije, Mario, ¿para qué estás aquí? Yo estoy aquí para servir. En ese momento desapareció por completo el miedo, pero fue inmediato. Y cuando tú lo has vivido y lo tienes experiencia directa, sabes, no te lo tienen que contar, no te lo tienes que creer, lo has descubierto, lo has visto. Otra cosa, mirad, cuando os planteéis transmitir algo, primero buscar que sea interesante. No es verdad, como se sostiene en las TED Talks, en otras cosas, no es verdad que la atención humana solo aguante 20 minutos. ¿Alguien ha ido a una película buena y a los 20 minutos ha hecho cloc? Eso no sucede. No sucede. Pero tiene que ser interesante. Tiene que haber su punto de misterio, de enigma, de provocación, de cuestión, de interacción. Tiene que mantener vivo el ánimo. Ha de ser interesante. Y todos y todas tenéis, sin duda, cosas interesantísimas que compartir. Interesantísimas. Yo que viajo con bastante frecuencia fuera de España, parte me invitan, igual que aquí, pues para dar conferencias, y otras partes me voy con grandes o con personas que para mí son referencias, sobre todo en el campo de la ciencia, para pasar con ellos temporadas, etcétera, etcétera. Y hay veces que cuando cojo el avión de vuelta digo, ¿de quién he aprendido más? ¿De este genio al que he ido a visitar, que ha sido maravilloso conmigo, o de uno de mis compañeros? Y lo he aprendido de uno de mis compañeros, porque hizo un comentario que era justo lo que necesitaba escuchar. Entonces, primero,
Interesante. Lo segundo, buscar que sea sencillo. Mira, vamos a ver. Si algo no lo entiendes, no es problema tuyo. ¿Me entendéis? Hay personas que quieren presentar lo que es oscuro como si fuera profundo. No, es que lo mío es muy profundo. La audiencia no lo ha captado. ¿No está a mi nivel? Yo tengo nivel. No, perdóname. No lo entiendes ni tú. Es oscuro. No me lo vendas como profundo. Estudié durante 2 años un máster de filosofía y humanidades en general. Hay filósofos que empiezas a leerlos y yo no entiendo cómo pueden generar esa pasión. Dices, llevo 4 páginas y no he entendido nada. No puedo ser tan torpe. No es posible. Entonces, lo sencillo no es lo simple, es que trabajes el contenido pensando que todo el mundo puede entenderlo, hasta un niño de 7 años. Hacerlo sencillo, pues si no es sencillo, no queda enganchado. Por supuesto que sea relevante, es decir, que sea algo que pueda utilizar tu audiencia, que les pueda servir en su vida para vivir con más ilusión, con más alegría, con más salud, y desde luego que sea útil. Útil en algo, en lo que ellos y ellas elijan. Útil. ¿Esto para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Para nada. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para nada. O sea, yo entiendo que quedarse mirando las estrellas, el mar, una montaña, parece que no sirve para nada, pero sirve para todo. Pero cuando tú das una conferencia, cuando tú presentas ese regalo que eres, hay que enfocarlo para que tenga una utilidad, para que sirven una cosa, 2 cosas que las puedan aplicar en su vida. Vamos a hablar de uno de los campos más importantes, que es comunicación e intención. ¿Cuál es tu verdadera intención cuando comunicas? Cuando te subes al estrado, cuando estás abajo hablando con uno, hablando con una, ¿cuál es tu verdadera intención? Es que estas cosas creo que es interesante reflexionarlas porque te dan luz y puedes ver lo que normalmente está oscuro. Vamos a ver. Se considera uno de los mejores comunicadores de la historia, Winston Churchill. Uno de los mejores comunicadores de la historia porque fue capaz de llegar al pueblo británico en uno de los momentos más difíciles de su historia, la batalla de Inglaterra. Winston Churchill dijo que la virtud o la cualidad más importante que existía era la capacidad de comunicar. Lo dijo él. Pero fijaros qué curioso lo que dijo también. Todos quieren ser importantes, pero nadie quiere ser útil. Es que fijaros, todo tiene que ver con el foco, hacia dónde miras, dónde llevas tu energía, tu fuerza, tu pasión, tu ilusión, tu entusiasmo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a todos nos gusta el aplauso, pero ¿cómo no nos va a gustar el aplauso? Si refleja el cariño, el reconocimiento de las personas, claro que nos gusta, pero si nuestro foco es el aplauso, perdemos a las personas. Perdemos a las personas. Entonces, el aplauso no puede ir de piloto, puede ir de copiloto, pero no de piloto. Porque si va de piloto, yo lo que quiero es impresionar para obtener un aplauso. Si va de copiloto, claro que me gusta el aplauso. Como a todo el mundo. Pero no es lo que dirige mi comunicación, no es lo que dirige mi vida. Y esto es importante porque si esto es así, si realmente tu foco está en la audiencia, tú estás con la audiencia, estás por la audiencia y estás para la audiencia. Y esto lo haces cuando a ti las personas te importan, cuando las valoras y cuando, aunque no las hayas nunca conocido antes, las quieres. Y cuando un ser humano siente que otra persona la valora, cree en ella y la quiere, algo profundo se mueve. Nos guste o no, pasa, surge, se conmueven las entrañas. El intelecto no lo entiende, el intelecto no llega a casi nada. Pero la sabiduría profunda de todo ser humano sí sabe que hay algo potente que está actuando. Vamos a hablar de comunicación y descubrimiento.
Porque estamos poniendo en valor el envoltorio, la comunicación. No es un simple papel, es lo que hace que abras o no el regalo. Comunicación y descubrimiento. Tenemos la obsesión de creer que nuestros sentidos marcan lo que hay. Y nuestros sentidos, claro que marcan cosas que hay, pero no marcan todo lo que hay. En el libro tan precioso El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el zorro, que representa la sabiduría, cuando se encuentra con el pequeño príncipe, le dice: solo se ve bien con el corazón. Esto el intelecto no lo entiende. Claro que no lo entiende, pero el corazón lo entiende bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es fundamental que todos nosotros desarrollemos una forma de mirar, que miremos a los demás, no solo en cómo se manifiestan, sino en cómo son en su interior, que apeles a esa grandeza que hay en todo ser humano, que no les estás contando nada en lo que no crees, que estás intentando llegar a eso que sabes que está ahí. Y esto es muy importante porque cuando no te fijas tanto en el performance y sí te fijas más en el potencial, empiezan a pasar cosas curiosas. Uno de los mejores cirujanos que el mundo ha conocido, yo he hecho muchísimas veces las suturas de Carrel, Alexis Carrel, gana el premio Nobel en 1912, el año que se hundió el Titanic. Este hombre, cirujano vascular, revolucionó por completo, es el padre de los trasplantes, revolucionó las técnicas de cirugía vascular, dijo una frase que jamás la he olvidado. Las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Esto es la comunicación. La comunicación no se puede pesar y medir. Sí se puede ver los decibelios con los que hablo, se puede ver el movimiento de mi cara, se puede ver un montón de cosas de la frecuencia tonal. Pero lo que sucede en vosotros y en vosotras en estos momentos, que eso es lo más importante, eso no es tan fácil de medir. Sin embargo, para Alexis Carrel, uno de los más grandes cirujanos que el mundo ha conocido, esa realidad es más importante. Ahí es donde está la comunicación. El hablar es fácil de medir y de pesar. Comunicar, eso ya no es tan fácil, porque entra mucho más en el mundo íntimo de la persona. Varias cosas os quiero decir en el campo de la comunicación. Porque yo sé que subirse a un estrado o explicar algo a un público, aunque sea un grupo pequeño en tu oficina, en tu trabajo o en una visita comercial, yo sé que esto genera inquietud. Naturalmente que sí. Y la generará siempre, afortunadamente, no importa la cantidad de veces que te subas a un escenario. Y yo creo que hay varias cosas a las que hay que saber decir no. Veréis, en nuestra vida, si no sabemos decir no a algunas cosas, tampoco podremos saber decir sí a otras. Entonces, el no te abre a un sí. ¿A qué tienes que decir no para poder decir sí? Y creo que en comunicación hay varios nos que hay que saber gestionar. Sobre todo porque son nos que, si los sabemos hacer, nos van a ayudar a potenciar nuestra capacidad como comunicadores. El primer no es: no busques certezas. No subas aquí con la certeza de que a la gente le vas a gustar, de que la gente te va a valorar. Yo necesito que me lo digan, porque serás un rollo. ¿Dónde está mi amigo Fernando Salinero? ¿Dónde está Fernando? Fernando no busca certezas. Por eso es alguien tan querido, tan disruptivo, tan valioso como orador y como persona. Porque si buscar la certeza, llega un momento en que tengo que gustarle a todos, tengo que estar cierto de que todos están. Entonces dejas de ser tú. No busques certezas. Busca oportunidades. De tal manera que si en un momento te surge una ocasión para poder hablar en público, para poder contar algo en tu oficina, en tu trabajo, en tu familia, en ese momento mira la oportunidad, es mía, sin esperar la seguridad absoluta, la certeza de que todo va a ir bien. Todos estamos aprendiendo, yo cada día. Entonces, no te obsesiones con la certeza, y menos en un mundo tan cambiante. Busca oportunidades. Si buscas oportunidades, tu mente funciona a un ritmo completamente diferente. En segundo lugar,
No juzgues cada día por las cosechas que recoges, sino por las semillas que plantas. Algunos de los que estáis aquí, ¿quiénes estáis aquí que no habéis recibido premio? Bien. A los que os he escuchado, a ti por ejemplo te he escuchado que me ha encantado, al resto no he escuchado porque no he llegado a tiempo. Bien, os voy a decir una cosa. Es sumamente gratificante que te den un premio. Ahora, yo os digo, a los que habéis recibido premio y los que no habéis recibido premio, os digo lo siguiente y os lo digo desde el corazón. Todos hemos recibido cosechas porque todos hemos recibido aplausos y cariño de la audiencia. Otros, además, hemos tenido la fortuna de que nos han dado un premio. Pero lo importante es que todos, sin excepción, hoy habéis plantado semillas que van a ayudar a otros seres humanos. Ya está. Hay una historia de una persona que iba por el desierto, un beduino, y se había perdido en medio del desierto, calor asfixiante, se le había acabado el agua, se le había acabado la comida, llevaba días perdidos por el desierto y por fin, a cierta distancia allí, ve lo que parece que es un oasis. Con su dromedario empieza a galopar hacia allí, como puede. Llega y efectivamente no es un espejismo, es un oasis. Un oasis lleno de palmeras con jugosos dátiles. Entonces el tío se lanza al agua, empieza a beber, su dromedario también, empieza a comer de esos dátiles y cuando se ha saciado de repente cae en la cuenta de que había otra persona. Era un hombre mayor que estaba haciendo surcos en el suelo. Y se acerca y le dice, anciano, ¿qué haces? Dice, estoy preparando la tierra para plantar semillas que generen palmeras productoras de dátiles. Y él le mira con con gesto de superioridad y le dice, pero anciano, ¿cómo se ve que tú no entiendes? Cuando las palmeras crezcan, tú ya habrás muerto y no las podrás aprovechar. Y el anciano se dio la vuelta y dijo, menos mal que el que plantó las semillas que dieron lugar a estas palmeras no pensaba como tú. La vida es eso. Sembradores de ilusión, sembradores de esperanza, sembradores de alegría. Entonces, que no nos importe, o sea, que vaya como copiloto. Claro que nos gusta un precioso obsequio con lo que nos han dado. Naturalmente que sí, claro que nos agrada el aplauso, pero que sea el copiloto, que el piloto sea plantar unas semillas, semillas de inspiración, semillas de alegría, semillas de pasión, semillas de compasión, semillas de escucha, semillas de valoración. Y entonces tu día habrá valido la pena y eso depende de ti. Eso no depende de las circunstancias, depende de cómo quieras vivir cada día. Entonces, y ya el último, no yerra el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra que nunca lo intentó. Mirad, en España el fracaso se vive de una forma absurda. Absurda. Yo una vez cené en Madrid con unos principales investigadores del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, enfrente de Boston. Estuvimos cenando, un hombre muy agradable, estuvimos charlando un rato largo mientras cenábamos, y me dijo, a mí me impresiona el talento que hay aquí, pero cómo ese talento es anulado por la forma en la que se valora el fracaso. Dice, en los Estados Unidos, nosotros es que nos parece lo normal, porque el fracaso es una puerta que se te cierra, un aprendizaje que tienes y otra que te abre. Aquí parece que lo tomáis de forma muy personal. Entonces, uno puede decir, es que la cultura es así. ¿Y qué puedes hacer tú para cambiarla? Pues puedes empezar contigo mismo. Cuando cometas un error, en lugar de decir qué torpe soy, puedes decir solo los valientes prueban cosas distintas. Fuerte es el que no cae, más fuerte es el que cae y se levanta. Y puedes hacer lo mismo con los demás, entonces ya estás cambiando la cultura. Entonces,
Claro que hace falta tirar de ese valor, de esa ilusión, y claro que nos vamos a tropezar, y claro que nos vamos a poner nerviosos, y claro que hay cosas que no nos van a salir bien, pero si es que a los mejores en el mundo que hay en estos campos, algunos de los cuales conozco, les ha pasado esto durante montones de años, pero ese peldaño lo han utilizado no como muro, sino como frontera al siguiente peldaño. Podemos aprender de ellos. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.